Nos vamos a dar un lujazo porque tenemos en línea a José Luis Tedesco, alias el Tano. José Luis es una persona, es amigo mío y la verdad que trabaja hace muchísimos años en lo que es la implementación de los sistemas de siembra directa y sobre todo trabaja mucho en la promoción de lo que es la sustentabilidad. Él trabaja mucho en sustentabilidad. Sí. Y bueno, nada, te damos la bienvenida, José Luis. ¿Estás por ahí? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Fede, buenos días, Martín, buenos días, Flor. Muchas gracias por la invitación a participar de este primer programa. La verdad es que me encanta lo que están haciendo, los felicito por la apuesta que están empezando, así que un placer estar hoy acá. Gracias a vos. Gracias, José, y bueno, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos directo a las preguntas, un poco a conversar respecto a lo que es la implementación de siembra directa. Contanos, sobre todo para mucha gente que no sabe qué es y qué implica, qué es la siembra directa, José Luis. Bien, mirá, en la naturaleza, cuando nosotros vamos a ver lo que hace la naturaleza, no labra el suelo. Y la siembra directa intenta imitar eso. Es decir, toda vez que la naturaleza imprime algún movimiento en el suelo, tiene que ver con la presencia de las raíces en el suelo, que habilitan nuevos canalículos, que habilitan asociaciones con otros microorganismos. Y precisamente la siembra directa intenta imitar todos esos procesos que se dan en la naturaleza. Por lo tanto, lo que se implementa es una remoción, podríamos decir, mínima, que simplemente en la línea de siembra, donde se deposita la semilla, sí. Después el suelo no se toca para nada. Bien. Así que básicamente lo que hace la siembra directa es imitar a la naturaleza. Sí, y por ahí para lo que por ahí a la gente que no tiene mucho contacto con el campo, uno tiene la visión de que el arado pasa, rompe la tierra y después de ahí se siembra. Claro. Y justamente lo que hace la siembra directa es que no se usa más el arado, es algo que no dejó de usarse. Y solamente lo que se labra es solo el canal de siembra, ¿no? El surco donde se pone la semilla, son unos 5 centímetros, y con eso alcanza y eso mantiene la estructura del suelo. Sí, totalmente. Y otra cosa que ocurre cuando se labra el suelo, esto que mencionabas vos, Fede, imaginemos que en el suelo tenemos todo tipo de microorganismos. Ahora, ¿por qué hablo de los microorganismos? Ahora, si quieren, lo vamos a desarrollar un poquito, pero es de suma importancia lo que hacen los microorganismos en el suelo. Ahí hay de todo, hay microflora, microfauna, macrofauna, bueno, una serie de interacciones de biodiversidad de suelo que es impresionante. Y lo que ocurre cuando nosotros labramos el suelo es que todos los microorganismos que son aerobios y que están mayormente cerca de la superficie o en superficie, van a parar abajo a un medio anaerobio, porque damos vuelta al pan de tierra. Y los microorganismos que son anaerobios, que no necesitan oxígenos, cuando están desarrollándose bajo tierra, sí, quedan expuestos precisamente a los factores atmosféricos. Y eso genera una gran oxidación que libera pero cantidades enormes de dióxido de carbono, emisiones de carbono a la atmósfera. O sea, la labranza en sí tiene un gran impacto, no solo en el suelo, en la estructura del suelo que la destroza, sino además tiene un gran impacto negativo en todo lo que es las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, por ejemplo. Así que en ese sentido también la siembra directa tiene una injerencia muy, muy importante para reducir precisamente las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la estructura del suelo, porque con esta presencia de raíces, más la asociación de microorganismos que, de acuerdo a la biodiversidad de las distintas raíces que vayamos poniendo, esto quiere decir distintas especies vegetales, distintos cultivos en rotación, hace que ese suelo se vaya estructurando de otra manera, que vaya funcionando de otra manera, y realmente cuando esto ocurre, el suelo funciona como un organismo vivo. Sí, tal cual. Y la verdad que ha sido un sistema que el productor lo ha tomado muy rápidamente. Hay pocas tecnologías que se hayan tomado e incorporado a un sistema productivo como en el campo. Que se vio rápidamente que esto funcionaba. Exactamente. Hoy tenemos un porcentaje altísimo de lo que es la producción agropecuaria extensiva, que es en las grandes extensiones que están en siembra directa, ¿no? ¿Y por qué pensás, José Luis, que se implementó tan rápidamente esta tecnología? Cuando se empezó a implementar en los orígenes de la siembra directa en Argentina,
Inicialmente había algunos pioneros que estaban preocupados por la sostenibilidad, por la erosión de los suelos, y empezaron a trabajar en estos sistemas para implementarlo. Y después, como siempre en Argentina hemos tenido algunas crisis que aceleraron estos procesos, porque precisamente la cantidad de labranza que se hace en el suelo es menor, y en ese sentido tiene una baja en el impacto de los costos. Así que la implementación inicial tuvo que ver mucho con esto que les estoy diciendo, que parezca recontra básico, pero es así. Primero, bueno, los pioneros de siempre, que preocupados por la sostenibilidad, fueron aportando esta tecnología, este conocimiento, y después esta posibilidad de tener un impacto más bajo, como decía antes, en los costos. Cosa que redundó también y fue empujada por la aparición de tecnología, porque si nos vamos, me retrotraigo unos cuantos años atrás, al año 96, cuando se aprobó la soja RR, sí. A partir de ahí se simplificó también todo este sistema en cuanto a su implementación, y bueno, se promovió de una manera, o sea, fueron mecanismos que permitieron una promoción mucho más rápida de la siembra directa. Pero al mismo tiempo, esto no ocurrió solo en Argentina, sino que en todo el Cono Sur, podríamos decir, porque ahí también Brasil va siguiendo un camino parecido. Hoy Brasil es una superpotencia mundial en agricultura, y en ese momento no lo era como es hoy, pero Brasil va siguiendo este mismo camino de implementación de sistemas de siembra directa, y después, un poco más tarde, cuando se suman ya más de manera más importante Uruguay y Paraguay a la agricultura tal como la conocemos, también implementan todos los sistemas de producción agrícola bajo esquemas de siembra directa. Así que fue un proceso, diríamos, que caracteriza mucho al Mercosur y especialmente al Cono Sur de Sudamérica. José Luis, ¿es verdad que produce degradación de la tierra? Es todo lo contrario, porque en definitiva la degradación de la tierra tiene que ver con estos procesos de oxidación. Por ejemplo, cuando vos metés una labranza, ahí hay una gran emisión, una gran oxidación del suelo. En cambio, la siembra directa lo que hace es mantener el suelo lo más parecido posible a las condiciones naturales, y al mismo tiempo lo estructura y evita la erosión del suelo. Cuando vos dejás un suelo desnudo, es decir, lo rompés al suelo, sí, el suelo queda expuesto a los factores atmosféricos, y por ejemplo viene una lluvia fuerte, y esa lluvia fuerte dispersa las partículas, las mueve de un lugar para otro. Eso es erosión hídrica. Y en los lugares donde estás expuesto a fuertes vientos, o vientos que son constantes y continuamente están moviendo todo lo que encuentran, el suelo está expuesto en esos casos cuando se hacen labranzas, y también produce erosión eólica, que es eso lo podemos ver hace poco en Estados Unidos por efecto de la labranza. Hubo un accidente muy importante con un montón de muertos, y tiene que ver con esto. La erosión eólica arrastra partículas de polvo que tapan toda la visibilidad, y bueno, se produjo un accidente pero fenomenal. Sí. Eso en Argentina ha ocurrido también en el pasado, y tiene que ver con la erosión. Son grandes perjuicios estos que genera la erosión, y la siembra directa los mitiga. Así que en ese sentido, lejos de degradar el suelo, la siembra directa es un vehículo muy muy importante para cuidar la estructura del suelo, para evitar la erosión y para promover la biodiversidad también. José, muy cortito la última pregunta, porque el tiempo nos corre. Sí, claro. Que desde tu punto de vista, contame qué es la sustentabilidad. Es difícil en poco tiempo, pero y sobre todo con vos, pero dale. Entiendo los tiempos de la radio, así que... Son tiranos, nunca se dijo esto. Bueno, básicamente la sustentabilidad la podemos definir como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Y esto tiene que ver con 4 componentes: el ambiental, el social, el económico, bajo esquemas de gobernanza que, bueno, tengan transparencia, que al mismo tiempo tengan la representación activa de los distintos sectores, y con una alta calidad institucional. Entonces, básicamente, la sustentabilidad la podríamos definir en ese aspecto. Y por otra parte, hay algunos otros aspectos de la sustentabilidad que tienen que ver con utilizar mayormente recursos renovables, de tal manera que esa utilización esté por debajo de la capacidad de regeneración que tiene la propia naturaleza, y al mismo tiempo, cuando utilizamos recursos no renovables, que progresivamente puedan ir siendo suplantados por recursos renovables, y en el caso de que no haya alternativa, bueno, tratar de suplantar todo lo que se pueda, como decíamos antes, por recursos
renovables, pero utilizarlos de manera, digamos, que nos permita mantener el nivel de vida actual de la generación, pero buscando siempre un reemplazo de esos recursos no renovables. Entonces, es un esquema bastante interesante el de la sustentabilidad, porque nos insta a pensar, a repensar continuamente, y en todos los aspectos posibles, porque como decíamos antes, implica lo ambiental, lo social, lo económico y la gobernanza. José Luis, te agradecemos muchísimo. Como verás, nos corre el tiempo, pero más adelante vamos a volver a hablar vamos a molestarte varias veces, porque es más que interesante todo lo que estamos charlando. Bueno, es un placer haber estado en el primer programa de Campo con Vos. Les agradezco mucho la invitación.